Hola, exploradores de la naturaleza. Hoy vamos a desvelar el secreto de esos lugares en el mundo donde nada crece, un verdadero misterio que nos intriga. Si te apasiona descubrir los enigmas de nuestro planeta, dale like a este video, suscríbete y síguenos para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. El fenómeno de los lugares donde nada crece, esos enclaves naturales que parecen desafiar las leyes de la biología y la geobotánica, es uno de los misterios más persistentes y fascinantes que la naturaleza presenta. No se trata meramente de desiertos o cimas rocosas, que por su propia naturaleza extrema limitan la vida vegetal. Hablamos de zonas específicas, a menudo rodeadas de una vegetación exuberante, donde la vida vegetal se detiene abruptamente, creando círculos, manchas o extensiones de tierra desnuda. El secreto de estos lugares no reside en una única causa, sino en una compleja y a veces siniestra interacción de factores geológicos, químicos y biológicos. La verdad es que, en la inmensa mayoría de los casos, la ciencia ha desentrañado el misterio, encontrando explicaciones perfectamente lógicas, aunque no por ello menos impresionantes. Uno de los ejemplos más icónicos y ampliamente estudiados son los círculos de hadas en las zonas áridas de Namibia y Australia. Estos son parches de suelo desprovisto de vegetación, casi perfectamente circulares, que se encuentran distribuidos de manera uniforme en extensas praderas secas. La fascinación por estos patrones es milenaria. Durante mucho tiempo, la especulación popular los atribuyó a las pisadas de deidades, a la actividad de dragones que quemaban la tierra o, como su nombre indica, a la danza de seres míticos. La ciencia, sin embargo, ha propuesto al menos dos teorías principales para explicar este fenómeno, ambas relacionadas con una competencia feroz por el recurso más escaso en el desierto, el agua. La primera teoría, de origen biológico, postula que son las termitas de arena las arquitectas de estos patrones. Se ha observado que las termitas, específicamente las especies del género Psamotermes, eliminan la vegetación en el centro del círculo para permitir que el agua de lluvia se filtre directamente al subsuelo. Al no haber plantas que absorban el agua en esa área, la humedad se concentra en las profundidades, creando un reservorio subterráneo. Este reservorio sirve para mantener con vida la escasa hierba que crece en el borde del círculo, que es de la que se alimentan las termitas. El tamaño de los círculos, que puede variar desde 2 metros hasta 15 metros de diámetro, estaría directamente relacionado con la capacidad de las termitas para gestionar este recurso hídrico, creando un sistema de ingeniería ecológica que maximiza la supervivencia de su colonia y de la vegetación que necesitan. La segunda teoría, más enfocada en la física y la ecología del paisaje, sugiere que los círculos de hadas son un ejemplo de autoorganización de la vegetación. En entornos extremadamente secos, las plantas compiten ferozmente por el agua. La teoría sostiene que cada planta, al absorber el agua, crea una zona de exclusión a su alrededor. En las pendientes suaves y el suelo arenoso de estos lugares, el agua de lluvia se escurre de las zonas desnudas y se canaliza hacia la vegetación circundante. Es decir, las plantas en el borde actúan como ingenieros hídricos que se benefician del área sin vegetación a su lado. Al estar más espaciadas que si estuvieran distribuidas uniformemente, las plantas que logran establecerse en el perímetro tienen un acceso superior al agua, lo que les permite prosperar, mientras que las semillas que caen en el centro, deshidratadas por la competencia del borde y el escurrimiento del agua, simplemente mueren. Este patrón se repite constantemente, manteniendo la forma circular y el espacio vacío en el centro. La existencia de dos teorías robustas para el mismo fenómeno subraya la complejidad de la naturaleza, y es posible que ambas estén actuando simultáneamente, o que una domine en Namibia y la otra en Australia. En cualquier caso, el misterio se resuelve en una lucha a vida o muerte por la humedad. Pasando de los patrones circulares a las extensas zonas de tierra estéril, encontramos que el secreto de estos lugares donde nada crece a menudo se esconde en la química del suelo, más específicamente en la toxicidad. La incapacidad de la tierra para albergar vida vegetal es, en muchos casos, una sentencia de muerte dictada por la geología subyacente. Las serpentinitas son un tipo de roca metamórfica que da origen a uno de los suelos más desafiantes para la vida vegetal. Estas rocas son ricas en magnesio y hierro, pero lo que es verdaderamente problemático para las plantas es la alta concentración de metales pesados, como el níquel y el cromo, y un desequilibrio químico fatal. El suelo derivado de serpentinita tiene una relación calcio-magnesio muy baja, lo que es tóxico para la mayoría de las especies de plantas. Además, a menudo carece de nutrientes esenciales como el nitrógeno y el fósforo. En California, por ejemplo, grandes extensiones de suelo de serpentinita presentan una vegetación notablemente escasa y diferente.
En lugar de los robles o los pinos que se encuentran en los suelos vecinos, solo crecen especies endémicas altamente especializadas, conocidas como serpentinófilas. Estas plantas han evolucionado durante miles de años para tolerar el alto contenido de níquel y la pobreza nutricional, pero son una minoría. El resultado a simple vista es una ladera donde la vegetación se detiene en seco, un borde marcado entre el suelo normal y el suelo tóxico. El misterio aquí no es la ausencia de vida, sino la presencia de una química del suelo venenosa que repele a casi todas las especies comunes. Otro ejemplo de toxicidad geológica se encuentra en las zonas de drenaje ácido de minas o en áreas con concentraciones naturales de pirita, sulfuro de hierro. Cuando la pirita entra en contacto con el agua y el aire, se oxida, liberando grandes cantidades de ácido sulfúrico y sulfato de hierro en el suelo y el agua. Esto disminuye drásticamente el pH del suelo, volviéndolo extremadamente ácido, y simultáneamente libera metales pesados como el aluminio, el cobre y el zinc en formas que son fácilmente absorbidas por las raíces, envenenando y quemando a las plantas. Las áreas con drenaje ácido son a menudo páramos estériles donde la lluvia ácida natural o inducida por la minería ha creado un ambiente químico tan hostil que ninguna planta, salvo unas pocas bacterias extremófilas o líquenes, puede sobrevivir. ¿Te está sorprendiendo lo que estás aprendiendo sobre estos misteriosos lugares? Si es así, no olvides darle like y suscribirte para seguir explorando más secretos de la naturaleza. Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre estos fenómenos. El enigma de los lugares estériles también puede ser el resultado de un factor biológico igualmente mortal, la alelopatía, el arte de la guerra química entre plantas. La alelopatía es el mecanismo por el cual una planta produce sustancias químicas, aleloquímicos, que se liberan al medio ambiente para influir en el crecimiento, la supervivencia o la reproducción de otras plantas. En algunos casos, este efecto es tan potente que crea zonas de exclusión biológica. Un ejemplo clásico es el del nogal negro, Juglans nigra. Este árbol produce una toxina llamada juglona, que se encuentra en sus raíces, hojas, cáscara de nuez y corteza. La juglona se filtra en el suelo a través de la lluvia y la descomposición de las hojas caídas, siendo altamente tóxica para muchas otras especies de plantas, especialmente tomates, patatas y ciertos árboles frutales. Alrededor de un nogal negro maduro, se observa un círculo de supresión donde muy pocas plantas pueden prosperar, y las que lo hacen deben ser resistentes a la juglona. El árbol utiliza este químico como un arma biológica para asegurarse el acceso exclusivo a los nutrientes y el agua en su área inmediata. Otro caso es el de las invasiones de especies exóticas con fuerte alelopatía. Algunas plantas invasoras liberan químicos tan potentes que no solo eliminan a las especies nativas por competencia, sino que también alteran la composición del suelo para hacer imposible el regreso de las plantas locales. Un ejemplo es el del pino silvestre, Pinus silvestris, en ciertas zonas, o algunas especies de ajenjo que liberan compuestos que inhiben la germinación de semillas de otras plantas. En estos lugares, la Tierra parece estéril no por un problema geológico, sino por el dominio químico de una única especie vegetal que ha envenenado el campo de batalla a su favor. Más allá de la química y la competencia, la actividad geológica o la física extrema también explican el misterio de la esterilidad. Los campos geotérmicos y los volcanes activos son ejemplos donde el calor es el factor limitante. En el Parque Nacional de Yellowstone, por ejemplo, las zonas circundantes a las fuentes termales, los géiseres y las fumarolas son a menudo completamente desnudas. El suelo en estas áreas puede alcanzar temperaturas de 80 a 100 grados centígrados a pocos centímetros de profundidad. Una temperatura de cocción que elimina inmediatamente cualquier forma de vida vegetal compleja. Solo las bacterias termófilas y ciertas algas altamente adaptadas pueden sobrevivir en estas condiciones extremas de calor. El suelo estéril aquí es un signo visible de la intensa actividad magmática subterránea, un misterio resuelto por la temperatura. En zonas geológicamente inestables, los deslizamientos de tierra y la erosión severa también crean grandes parches donde nada parece crecer. En terrenos montañosos, la remoción constante de la capa superior del suelo, rica en materia orgánica y nutrientes, expone el subsuelo, que a menudo es pura roca madre o arcilla sin valor nutricional. La pendiente pronunciada y la falta de capa arable impiden que las semillas se asienten y que las raíces se anclen, creando áreas estériles que solo se recuperarán después de un proceso de sucesión ecológica que podría tomar cientos de años. Un misterio de la geomorfología. No podemos pasar por alto el factor humano, que históricamente ha creado y sigue creando zonas de esterilidad inexplicable. La contaminación industrial y el uso excesivo de agroquímicos pueden transformar un suelo fértil en un páramo.
Las áreas afectadas por el derrame de petróleo, por ejemplo, pueden tardar décadas o incluso siglos en recuperarse. Los compuestos de hidrocarburos son tóxicos para la mayoría de las bacterias del suelo y las raíces de las plantas, creando grandes extensiones donde la vida vegetal se extingue. De manera similar, los vertederos de residuos industriales o las zonas de prueba militar, donde los suelos se han contaminado con arsénico, plomo u otros metales pesados, presentan el mismo panorama de desolación. En estos casos, el misterio de la esterilidad no es un capricho de la naturaleza, sino una huella, a veces invisible, de la actividad humana que ha alterado de manera irreversible el ecosistema del suelo. La investigación en restauración ecológica se centra precisamente en cómo revertir estos procesos de esterilidad. Se utilizan fitoremediación, empleando plantas especializadas que pueden absorber y tolerar metales pesados, o bioaumentación, introduciendo microorganismos que pueden descomponer contaminantes. En resumen, los lugares donde nada crece, que a simple vista parecen un misterio sobrenatural o una falla de la naturaleza, son en realidad el resultado de tres fuerzas principales actuando en extremo: competencia biológica feroz, como en el caso de los círculos de hadas, toxicidad química, por suelos de serpentinita o acidez, y factores físicos o térmicos extremos, como el calor geotérmico o la erosión. El secreto de estos parches estériles no es magia, sino ciencia en su forma más dura e implacable. Se trata de una lección de ecología que demuestra que incluso en la abundancia de la vida, existen líneas infranqueables dictadas por las leyes de la física y la química de la Tierra, dejando claro que el misterio no es por qué están vacíos, sino por qué en condiciones tan adversas, algunas plantas y microorganismos han logrado la proeza de sobrevivir. Y así concluimos nuestro viaje por los lugares donde nada crece. Si disfrutaste del video, no olvides darle like, suscribirte y seguirnos para más misterios fascinantes. Nos vemos en la próxima aventura y sigue explorando los secretos de nuestro planeta. ¿Y si las respuestas de todos los misterios, conspiraciones históricas, así como fenómenos extraños y leyendas urbanas, estuvieran en un libro? Sombras Cósmicas te llevará a descubrir los secretos de antiguas civilizaciones, fenómenos inexplicables y verdades que desafían la razón. Atrévete a explorar lo desconocido aprovechando esta oportunidad única. Consíguelo ahora haciendo clic en el enlace de la descripción del video o en la caja de comentarios.